Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de psicología. Vamos a iniciar esta vez con la función y los elementos de un conflicto, ¿verdad? Vamos a ver también los componentes de un conflicto. Vemos en primer lugar un problema, ¿verdad? Es cualquier situación o conjunto de hechos o circunstancias que dificultan que se logre algún fin, ¿verdad? En cambio, un conflicto es un tipo especial de problema en el que hay una contradicción entre dos partes. Es decir, puede ser entre personas o grupos o u organizaciones, ¿verdad? O dentro de la misma persona, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos puede surgir un conflicto de ideas o deseos. Ahora bien, como seres sociales intercambiamos pensamientos, sentimientos, valores, opiniones y creencias, ¿verdad? Con quienes nos rodean. Pero en ocasiones estos difieren de lo que nosotros creemos que es lo correcto o lo que debería ser lo correcto. Estas discrepancias producen cierta incomodidad o inconformidad, ¿verdad? Que genera lo que se conoce como conflicto. Ya veíamos la diferencia entre un problema y un conflicto, ¿verdad? Ahora bien, asimismo, un conflicto surge de la discordancia, decíamos, entre nuestros valores o creencias y las acciones que realizamos o con lo que el medio espera de nosotros. En este caso, ¿verdad? Surge un conflicto interno personal. Cuando los conflictos involucran a más de una persona, entonces hablamos de conflictos sociales. Cuando solo se trata de nosotros, ¿verdad? Y de los que nos rodean, es un conflicto interno personal, pero ya cuando involucra a más de una persona, ¿verdad? Hablamos de conflictos sociales. Vamos a ver la diferencia. Acabamos de ver la diferencia entre un problema y un conflicto. Ahora vemos la diferencia entre un conflicto interno personal y un conflicto social. Vale. Esperemos que hasta aquí todo bien, ¿verdad? Muchos especialistas explican que el conflicto social surge de la estructura de las unidades sociales que hacen referencia a inconvenientes entre varias personas, ¿verdad? Esta clase de conflicto puede surgir entre subordinados y jefes o entre diferentes grupos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, a las personas, grupos o estados que se involucran en un conflicto se les llama partes, ¿verdad? Cuando yo entro en conflicto con mi hermana, se podría decir, ¿verdad? Mi hermana es una parte y yo soy otra. Entonces, si yo soy una organización, ¿verdad? Civil, y entro en conflicto con una organización gubernamental, entonces las partes son ambas, ¿verdad? La organización gubernamental y mi organización. Esas son las partes del conflicto. Ahora ves, una vez se ha identificado un conflicto, es decir, se ha intuido que hay algo que molesta, que hay intereses que se han dañado, entonces, ¿verdad? Se distingue que no es un mero problema, ¿verdad? Es importante identificar sus elementos. Los elementos de un conflicto no son un simple problema. Y un conflicto es necesario resolverlo para que las partes que se encuentran en controversia encuentren una solución y puedan resultar ganadoras, ¿verdad? O ambas partes puedan llegar a un acuerdo para obtener beneficios comunes. Vamos a dejar hasta acá la clase para que no se me vayan a confundir, ¿verdad? Ya veíamos que un problema es cualquier situación o conjunto de hechos o circunstancias que dificultan que se logre algún fin, ¿verdad? Ese es un problema. Un conflicto, decíamos, es un tipo especial de problema en el que hay una contradicción entre las partes. Ahora bien, ya distinguíamos el conflicto interno personal, que es el que se da en nuestro interior o con los que nos rodean, ¿verdad? Nuestros familiares.
Y un conflicto social es cuando ya se involucra a más de una persona, ¿verdad? Pueden ser dos comunidades, dos grupos, dos instituciones, etcétera. Vaya, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay una tarea que tienen que resolver y nos vemos en la próxima clase. Buen día.